Esta es una asamblea de comisiones obreras y UGT para explicar las razones que nos han llevado a los sindicatos y con el apoyo de la cumbre a convocar una huelga general para el día 14 de noviembre. Hay que recordar, porque además eso nos legitima, nos da fuerza, que durante todo este tiempo hemos hecho propuestas realistas. Propusimos un pacto de Estado como una fórmula para salir juntos de la crisis de una forma equilibrada y no sesgada. En Aragón hemos hecho énfasis en el diálogo con la administración y con los empresarios para dotarlo de contenido social, para darle ese sello. Una huelga general que se va a desarrollar en el marco de una jornada de acción y de solidaridad convocada por la Confederación Europea de Sindicatos en toda Europa y que en España yo espero, porque las razones son sobradas, que tenga un nivel de seguimiento masivo. La huelga general tiene el capítulo de defensa de los derechos, entre ellos de la defensa del derecho al trabajo. Es una huelga cuyo desencadenante son los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que van a abundar en un proceso de ajuste de la economía española, de mayor recesión económica, pero con la huelga también queremos explicar que hay alternativas, que hay otra forma de enfrentar la crisis y sus efectos.